Bienvenidos a todos y todas a una nueva sesión de las webinars de las jornadas de Conociendo las enfermedades neuromusculares, que bueno, este año nos ha tocado realizarlas de manera online, pero bueno, esperemos que ya para el año podamos encontrarnos todos. Hoy le daremos continuidad a la última ponencia que había tratado sobre los tratamientos, las expectativas en los tratamientos de AME con Arturo Fraga y hoy vamos a analizar el horizonte de los tratamientos de AME con la doctora Tania García Sobrino del Hospital de Santiago del Chus. Pues nada, bienvenidos a todos y todo tuyo, Tania. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a SEM y en especial también a Manuel el haberme invitado a participar en estas terceras jornadas sobre enfermedades neuromusculares. Para mí es un placer poder colaborar con vosotros. La ponencia de hoy se titula El horizonte en el tratamiento de la AME. He intentado ser breve. Os voy a ir presentando una serie de estudios que se han llevado a cabo en pacientes con AME, con diferentes fármacos, y aunque bueno, posiblemente en las imágenes lo veáis muy pequeño, que no os dé para leerlo, os haré un muy breve resumen con un par de líneas de cada uno de ellos para poder explicaros y a continuación, bueno, pues que me podáis hacer las preguntas que consideréis oportunas, necesarias y que podamos contestar y aclarar dudas. Bueno, a modo de introducción, destacar que la AME es un grupo de enfermedades degenerativas genéticamente heterogéneo caracterizadas por la degeneración de la neurona motora del asta anterior medular, que va a conducir a una debilidad y atrofia muscular. En el 95% de los casos es una enfermedad debida a una delección homocigota en el gen SMN1, el gen de supervivencia de neurona motora. Es una enfermedad de herencia autosómica recesiva y, al igual que es genéticamente heterogénea, también es clínicamente heterogénea, y en gran parte esta heterogeneidad clínica es debida a un segundo gen homólogo al gen SMN1 que se conoce con el nombre de gen SMN2. Este gen ha sufrido una serie de modificaciones, de mutaciones, en concreto en el exón 7, y hace que produzca proteína SMN, pero en menor cantidad. En condiciones normales, este gen SMN2 en un individuo sano va a tener entre 0 y 6 copias. Y en aquellos pacientes con AME, con una delección homocigota en el gen SMN1, el número de copias del gen SMN2 es uno de los que va a marcar el fenotipo clínico. Así como podéis ver en esta imagen inferior a la derecha, a mayor número de copias del gen SMN2, menos grave es la enfermedad, y a menor número de copias, mayor gravedad. Tiene una incidencia de 1 cada 10.000 nacidos vivos y una prevalencia de portadores altísima. Los diferentes estudios lo sitúan en torno a 1 cada 54 personas. En cuanto a la clasificación de la AME, tradicionalmente se clasifica según la edad de inicio de los síntomas y el máximo hito motor alcanzado por el paciente. Así tenemos la AME tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. De la AME tipo 1 a la tipo 3, a su vez, se pueden subdividir en distintos subgrupos en función de la edad de inicio y los hitos alcanzados. Y la tipo 4 es una forma muy poco frecuente de inicio en la edad adulta. Aunque esta clasificación muy probablemente es muy útil en las formas infantiles, la AME es una enfermedad progresiva. Entonces hay que irse adaptando y posiblemente en el paciente adulto hablar de AME tipo 1, tipo 2, bueno, pues es un poco más limitado. Entonces lo que se propone actualmente es clasificarlos también según la situación funcional.
y hablamos de pacientes non-sitter que no llegan a alcanzar nunca la sedestación, la capacidad de poder sentarse, pacientes sitter, que son aquellos que alcanzan la capacidad de poder sentarse, y los pacientes que pueden caminar o walker. Y ya centrándonos un poco más en el tratamiento, he intentado ser breve, escueta en cuanto a la introducción, puesto que ya mi compañero, el doctor Fraga, el día 29 hizo una presentación un poco más amplia. En este caso, los pacientes con AME va a ser una enfermedad que debe de tener un manejo multidisciplinar. No solamente deben ser tratados por un neurólogo, sino que también debe estar implicado en el manejo de estos pacientes un especialista en neumología, un cirujano ortopédico, un nutricionista, un rehabilitador, etc. Es por ello que en el año 2007 se crearon las primeras guías de consenso de diagnóstico y manejo del paciente con AME, y debido al avance que ha ocurrido, el avance terapéutico que ha ocurrido en los últimos años, se han actualizado estas guías en el 2018, publicándose una primera parte de diagnóstico y manejo de pacientes con AME y una segunda parte donde ya hace un poco más de hincapié sobre el manejo en cuanto a función pulmonar, cuidados en situaciones agudas, fármacos que se pueden utilizar, vacunación, etc. Teniendo en cuenta, como comentaba, el avance que ha habido en los últimos años, con la autorización de diferentes fármacos para el tratamiento de los pacientes con AME, podemos subdividir las terapias en dos grandes grupos. Por una parte, aquellas terapias que van a actuar sobre la proteína SMN, o terapias independientes de la proteína SMN. En cuanto a las terapias dependientes de la proteína SMN, que van a intentar aumentar la expresión de esta proteína, están los fármacos ya conocidos, disponibles, y uno de ellos pendiente de comercialización en España, pendiente de precio, nusinersen, onasemnogen y risdiplam. Estos tres fármacos los comentó el otro día mi compañero, el doctor Fraga, por lo que no voy a detenerme en hacer comentarios sobre ellos. Y me voy a detener un poco más en otras terapias que están en fase de estudio, ensayo clínico, o que han sido estudiadas y finalmente han sido, bueno, pues unas desestimadas y otras pendientes de conocer resultados. Una de esas moléculas que intenta aumentar la expresión de la proteína SMN es branadaplam. Esta molécula se ha estado realizando un ensayo clínico en pacientes con AME tipo 1, finalizando el reclutamiento de los pacientes en mayo de este año. Por lo tanto, estamos pendientes de conocer los resultados y ver si es un fármaco que vaya a ser eficaz para utilizar en pacientes con AME. Como comentaba, esta es una proteína que es una molécula que lo que se ha visto en estudios animales es que aumenta la expresión de la proteína SMN deficiente en el paciente con AME. Otra de las moléculas que se ha estudiado es el celecosib. A muchos de vosotros os sonará, pues se trata de un antiinflamatorio, inhibidor de la COX. Y este fármaco se ha visto en el modelo animal, en el ratón, que era capaz de aumentar la expresión de la proteína SMN, mejorando así la función motora y la resistencia en el modelo animal con atrofia muscular espinal. Se ha llevado a cabo un ensayo clínico en fase 2 en pacientes con AME, finalizando el reclutamiento de pacientes en octubre del año pasado, hace un año, y estamos pendientes todavía de resultados y conocer cuál es el efecto o si realmente se ha podido confirmar este beneficio que se había visto en el modelo animal de AME. En cuanto a otros fármacos o terapias que van a intentar aumentar la expresión de la proteína SMN, destacamos en este caso los inhibidores de la histona de acetilasa,
entre ellos el ácido valproico, el fenilbutirato o el panovinostat. Algunos de ellos son fármacos que se utilizan en terapia oncológica, y en los modelos, siempre remitiéndonos a modelos animales, se ha visto que aumentaba la expresión de la proteína SMN2 actuando a través del gen, aumentaba la expresión de la proteína SMN, proteína de supervivencia de neurona motora, actuando a través del gen SMN2. En concreto, recientemente se ha llevado a cabo un estudio donde se administraba panovinostat, que es un inhibidor de la histona de acetilasa, con dosis bajas de un oligonucleótido antisentido en el modelo animal. Y lo que se veía es que efectivamente, empleando dosis bajas del oligonucleótido antisentido, se conseguía una alta expresión de la proteína SMN. Esto ha llevado a los autores a concluir que posiblemente la combinación de estos dos fármacos lo que podría ayudar es a reducir las dosis del tratamiento con oligonucleótidos antisentido e incluso prolongar el intervalo de administración, que como muchos de vosotros ya sabréis, actualmente el tratamiento con oligonucleótidos antisentido es una terapia de un coste elevado y además que hay que administrarla con unas dosis de carga inicialmente y después 3-4 veces al año. Entonces, bueno, la combinación de ambos fármacos podría resultar eficaz en reducir, en aumentar el intervalo de administración del tratamiento. Por otro lado, otro fármaco que intenta o ha intentado aumentar la expresión de la proteína SMN es la hidroxiurea. Finalmente no ha demostrado eficacia en los estudios llevados a cabo, y el albuterol, salbutamol, que todos conocéis, un fármaco que se utiliza a nivel respiratorio, ha sido estudiado en pacientes con AME tipo 2 y AME tipo 3, demostrando una mejoría en la función motora, pero sin embargo no se han llevado a cabo ensayos clínicos aleatorizados que permitan confirmar estos hallazgos. En la práctica clínica diaria muchas veces sí que se utilizan, pero no hay un ensayo clínico que esté apoyando ese uso. Y en cuanto a tratamientos de la AME que no van tan encaminados a aumentar la expresión de la proteína SMN o a estabilizar esa proteína, podemos subdividirlos en 4 grandes grupos. Por un lado, moléculas que actúan a nivel de neuroprotección, moléculas que actúan a nivel de la miostatina o de la troponina a nivel de la fibra muscular, moléculas que actúan a nivel de la unión neuromuscular o la terapia celular. Centrándonos un poquito más en cada una de ellas, a nivel de neuroprotección, una de las moléculas utilizadas, estudiadas, es el olexosime. En este caso, en un modelo animal se había visto que el olexosime podía aumentar la supervivencia y la función neuronal, y al llevar a cabo un ensayo clínico en pacientes con AME tipo 2, tipo 3, se ha visto que a 24 meses esta molécula lo que hacía era estabilizar la función motora. Sin embargo, no ha habido unos resultados estadísticamente significativos que permitan llevar a la práctica clínica el uso de esta molécula. Otras moléculas utilizadas o que se sabe que tienen una función neuroprotectora son el riluzole o la gabapentina. Ambos han sido estudiados, pero sin embargo ninguno de ellos ha podido demostrar el objetivo primario, que era de mejoría de la función motora. En cuanto a los inhibidores de la miostatina, destacar que la miostatina es una proteína producida a nivel de la fibra muscular y lo que hace es inhibir el crecimiento muscular. Entonces, se presupone que si nosotros bloqueamos a esta proteína, si inhibimos a la miostatina, estaríamos favoreciendo el crecimiento muscular y mejorando la función motora. En este sentido, se han desarrollado diferentes terapias
para intentar inhibir esta proteína. Una de esas terapias, un inhibidor del receptor activin, se ha visto que podía mejorar la función y la masa muscular en el modelo animal comparado con aquellos que no recibían la molécula. Y se ha desarrollado un anticuerpo monoclonal humanizado cuyo objetivo es inhibir a esta proteína, la miostatina. Y este anticuerpo monoclonal se ha visto en distintos estudios que aumentaba eficazmente la masa muscular y la función motora. Se ha llevado a cabo un ensayo clínico en fase 2 en pacientes con AME tipo 3, cuyo reclutamiento ha finalizado en el mes de junio de este año. Por lo tanto, estamos todavía pendientes de conocer los resultados que puede haber con respecto a este anticuerpo monoclonal. Otro de los mecanismos de acción de estas terapias independientes de la proteína SMN son los activadores de la troponina. La troponina es una de las principales proteínas de la fibra muscular y uno de esos activadores es el reldesemtiv. En este caso se han desarrollado diferentes estudios y me gustaría destacar este estudio, un ensayo en fase 2, cuyo principal objetivo ha sido el crear una hipótesis. Lo que se ha hecho fue administrar 2 dosis de reldesemtiv de 150 y 450 miligramos a pacientes con AME frente a placebo. Bueno, ¿qué se ha visto? Que aquellos pacientes que recibían la molécula, sobre todo los que recibían la dosis más alta, presentaban una mejoría a las 8 semanas y en el periodo de seguimiento en cuanto al test de la marcha de los 6 minutos. Y además también se veía, tanto en pacientes ambulantes que podían caminar como en aquellos que habían perdido la capacidad de deambulación, que había una mejoría en la presión de expiratoria máxima, sobre todo con la dosis más alta de la molécula. Finalmente, los autores de este estudio lo que nos indican es que ellos lo que han hecho es crear una hipótesis de que reldesemtiv podría ser una molécula beneficiosa para pacientes con AME y que sería necesario llevar a cabo más estudios que permitan confirmar y demostrar este beneficio. Otra de las dianas que se han ensayado, por así decirlo, en pacientes con AME es la unión neuromuscular. Como podéis saber, muchas veces los pacientes con AME, una de las principales limitaciones, uno de los principales síntomas que refieren es la fatiga, teniendo muchas veces que adaptar las actividades que hacen en el día a día para aquellas horas de mayor rendimiento, por así decirlo. Entonces, se presupone que mejorando la funcionalidad a nivel de la unión neuromuscular va a haber una reducción en la fatiga. En este sentido, se han utilizado fármacos como la piridostigmina o la 4-aminopiridina. Y aunque sí se ha visto que hay una mejoría en cuanto al síntoma, uno de los síntomas que es la fatigabilidad, esta mejoría no ha demostrado una significación estadística en cuanto a uno de los objetivos primarios que se habían propuesto los autores, como es en el caso del estudio con la 4-aminopiridina. El objetivo primario era mejorar la función motora. Entonces, aunque realmente habían visto una mejoría de la fatigabilidad, no había una mejoría estadísticamente significativa en la función motora. Por lo tanto, tampoco se ha apoyado el tratamiento con este fármaco.
Y por último, dentro de ese subgrupo, subapartado de fármacos que actúan de forma independiente de la proteína de supervivencia de neurona motora, está la terapia celular, la terapia con células madre. En los últimos años son múltiples los estudios, ensayos que se han llevado a cabo con células madre en pacientes con enfermedades de neurona motora. Pero realmente hasta el momento ninguno de ellos ha sido capaz de demostrar un beneficio objetivo, fundamentalmente en cuanto a función motora. Está todavía un poco por demostrar cuál es el mecanismo de acción por el que actuaría esta terapia celular y al mismo tiempo demostrar esa eficacia o beneficio que podría haber en los pacientes con AME. Pero si nos basamos en que uno de los principales pilares en el tratamiento con la AME es iniciar el tratamiento de forma lo más precoz posible para alcanzar una mayor eficacia, creo que uno de los pilares en el tratamiento debería de ser el diagnóstico precoz. Y para el diagnóstico precoz, hoy en día, que se hace para otras muchas enfermedades, creo que el screening neonatal sería de gran ayuda. Es por ello que en diferentes países, tanto de Europa como fuera de Europa, ya se ha establecido el screening neonatal de la atrofia muscular espinal con buenos resultados, y en el año 2018 en Estados Unidos se llevó a cabo, se creó un grupo de trabajo multidisciplinar para pacientes con AME, y se creó una guía, por así decirlo, una guía de trabajo de aquellos pacientes que habían sido diagnosticados tras un screening neonatal. Creo que quizás no se ve demasiado en esta figura, pero en este caso ese grupo de trabajo, por un consenso Delphi, lo que acordaron es que todos los pacientes que habían sido diagnosticados mediante screening neonatal debían iniciar tratamiento de forma, excepto aquellos pacientes que tenían 4 o más copias en el gen SMN2. En ese caso, probablemente se trataba de AMES tipo 4, lo que proponían es hacer un seguimiento estrecho del paciente y en el momento que fuese necesario iniciar el tratamiento. Y a modo de conclusiones, destacar que en este momento hay, vamos a decir, 3 fármacos disponibles para la AME. De momento tenemos nusinersen y onapsenogen, está pendiente de precio Risdiplam, que han permitido cambiar la historia natural de la enfermedad, pero ninguno de ellos va a conseguir curar la enfermedad. Por lo tanto, no existe ningún algoritmo de decisión terapéutica que nos vaya a guiar en cuál es el mejor fármaco para el paciente. Y muy posiblemente lo que se ha visto por los ensayos clínicos, lo que se pueda ver en datos de vida real, es que beneficio de las terapias combinadas, como comentábamos, tanto con los fármacos que van a actuar sobre la expresión de la proteína SMN en combinación con aquellos fármacos que actúan por otras vías. Y posiblemente eso ayude a mejorar la calidad de vida de los pacientes y en algunos casos, bueno, pues a lo mejor reducir incluso las dosis de los fármacos que van a actuar directamente sobre la proteína SMN. Y destacar fundamentalmente, como solemos decir, que el gold estándar o probablemente el pilar fundamental del tratamiento en la AME, en primer lugar, es diagnosticarla y diagnosticarla cuanto antes. Por eso el screening neonatal debería de implantarse y llevarse a cabo. Bueno, ha sido una presentación, he intentado ser breve, aunque muy posiblemente os he proporcionado mucha información, muchos datos, y si tenéis alguna pregunta que yo pueda responder o pueda aclararos, encantada de hacerlo. Y muchas gracias. Gracias, Tania. La verdad que ha sido rápida, pero contundente, con mucha información. Te traslado ya alguna pregunta de las que nos han hecho llegar.
Nos preguntan si podrías informar sobre los resultados del Risdiplam en AME2, tiempo que tarda en dar resultados y si existe algún riesgo de que empeore el paciente al administrarle el fármaco. A ver, en principio, riesgo de que empeore el paciente no lo hay. Y la primera pregunta, ¿cuál me decías? Los resultados. Los resultados. A ver, en principio se ha visto que es un fármaco seguro y que es un fármaco eficaz. En cuanto a valores, por así decirlo, porcentajes de mejoría en escalas utilizadas como la Hammer o la CHOP-INTET, etcétera, no os puedo decir con exactitud, pero sí se ha visto que es un fármaco eficaz y seguro. De acuerdo. Otra pregunta que tenemos es ¿qué función desempeñan las DAC en la AME? Las HDAC. Los inhibidores de la histona de acetilasa. A ver, es un mecanismo complejo. Yo, de hecho, me lo he leído muchas veces. Son moléculas que se utilizan fundamentalmente en terapia oncológica, porque lo que hacen es alterar, por así decirlo, la estructura a nivel del ADN y ARN mensajero. Entonces, lo que van es a modificar, por así decirlo, la expresión de proteínas. Y en este caso, actuando, bueno, una de esas proteínas es la proteína de supervivencia de neurona motora. ¿Qué ocurre también con esas moléculas? Que creo, al ir a lo mejor un poco rápido, no lo he comentado. No son fármacos específicos, entonces tienen muchos efectos secundarios también, que es una de las limitaciones a la hora de emplearlos, a la hora de utilizarlos, los efectos secundarios que puedan tener. Y bueno, una que nos estaremos haciendo todos los que no tenemos AME, pero tenemos una neuromuscular, que es si alguno de estos tratamientos, como puede ser el de la molécula de unión neuromuscular, puede ser trasladada en un futuro a alguna de las otras patologías. A ver, muy probablemente, como tú comentas, o como comenta la persona que haga la pregunta, ¿no? Muchas veces en los pacientes con enfermedades neuromusculares uno de los síntomas es la fatiga. Lo que van a hacer los fármacos que actúan a nivel de la unión neuromuscular es aumentar un poco la acetilcolina, aumentar la disponibilidad y de esa forma reducir esa fatiga, tanto clínicamente como a veces también se puede ver en estudios neurofisiológicos con estimulación repetitiva que se haga. Entonces, bueno, posiblemente, al igual que comentaba con el albuterol, el salbutamol, que no hay ensayos clínicos aleatorizados que nos apoyen ese uso, pero sí que se ve que en la práctica clínica diaria, pues los pacientes sí que refieren cierto beneficio. Entonces, no es descabellado, por así decirlo, a lo mejor en ciertas enfermedades, aunque no es una enfermedad de la unión neuromuscular, no es una miastenia, que es la enfermedad típica, por así decirlo, que se pueda utilizar la piridostigmina para tratar esa fatiga, siempre teniendo en cuenta el tipo de enfermedad neuromuscular que sea y también los efectos secundarios que pueda tener el fármaco, siempre valorando riesgos-beneficios. Ajá. Nos pregunta David, tiempo que tarda en sentir los resultados del Risdiplam. Muy buena pregunta. Mi experiencia es fundamentalmente con pacientes adultos. No puedo hablar tanto de las formas pediátricas, por así decirlo. Es como con nusinersen, donde vamos a ver quizás los efectos más llamativos o que más nos pueden llamar la atención en las formas infantiles. Cuanto antes se inicies el tratamiento, mejores resultados vas a ver.
en una forma infantil, que muchas veces esos niños no pueden llegar a sentarse o no pueden llegar a caminar. Ahí, como decía, estamos cambiando un poco la historia de la enfermedad y son niños que con el fármaco sí que van desarrollando hitos motores, a lo mejor no dentro de los meses o del tiempo esperado para un niño sin la enfermedad, pero sí se va viendo que sin el fármaco no los hubiera alcanzado. Sin embargo, en el paciente adulto, cuando ya llevamos mucho retraso de inicio del tratamiento, pues ahí nos va a costar más a lo mejor ver esos resultados tan óptimos. Y siempre, muchas veces lo decimos, cuando se pauta un tratamiento en un paciente con AME, preguntar las expectativas también del paciente y los objetivos que se espera con respecto a ese tratamiento, ¿no? Intentar siempre marcar unos objetivos realistas. Pues si es un paciente que ha perdido la capacidad de estar sentado o ha perdido la capacidad de deambular, iniciamos el tratamiento transcurridos más de 15 años, 20 años, pues muy probablemente no vamos a llegar a recuperar ese hito que se había perdido, ¿no? Sí, en este caso nos dice que es un adulto de 50 años. Claro. La otra pregunta, bueno, no sé si sería para ti en concreto, pero bueno, si está previsto utilizar el screening neonatal en España o para cuándo se prevé. Ojalá, ojalá. Yo también abogo por el screening neonatal. Ya no me voy a meter en profundidades de otro tipo, ¿no? Considerando la prevalencia de portadores que hay, pero sí que ojalá el screening neonatal no tarde. Ya digo, en otros países, Italia, Alemania, Bélgica, se ha implantado, con lo cual yo me imagino que en España no tardaremos. No puedo decir un tiempo exacto, pero se acabará implantando. Sí, yo ahí como, digamos, como parte también, o sea, como presidente de la Asociación de ASA en Galicia, pero también de la Federación, pues nada, indicar que es una de nuestras reivindicaciones, de nuestras peleas y que también esperamos que sea más pronto que tarde. Pero bueno, Yo con creo que estas hay, cosas. a ver, esas cosas siempre, como se suele decir, a veces obras de palacio van despacio, ¿no? Pero ahí sí que los pacientes, las asociaciones tenéis siempre voz y voto, ¿no? Y al final, bueno, pues sí que conseguís muchas cosas y creo que ahí es una de las que hay que pelear. Estamos en ello, progresamos adecuadamente. Bien. No sé si hay alguna pregunta más. De momento no ha llegado, no llega ninguna más. Otra vez volviendo al traslado a otras patologías, de las moléculas que están en estos momentos, ¿cuál crees que sería la que más próxima a ser trasladable a las otras patologías? ¿Cuál sería? ¿A otras patologías neuromusculares o no Sí. Mira, no como patología neuromuscular, sino como enfermedad neurológica, el Branadaplam, por ejemplo, siendo estudiado para los pacientes con AME, se ha visto que también actuaba a nivel de, bueno, una proteína y probablemente se empiece o se estén llevando a cabo ya algún ensayo clínico en pacientes con enfermedad de Huntington. No trasladable a otras neuromusculares, sí otra neurológica. Después lo que comentabas, la piridostigmina, la 4-aminopiridina, que también se pueden emplear, sobre todo para reducir síntomas. ¿Qué pasa? Que no es con ensayo, no tienes el apoyo o no han demostrado la eficacia mediante ensayos clínicos. Entonces, bueno, a la hora de la práctica clínica sí que a veces las utilizamos o podemos utilizarlas, pero sin el apoyo sin la indicación FETEN para una enfermedad en concreto. Bueno, pues parece que lo has dejado todo muy claro porque no hay más preguntas. ¿O fui demasiado rápida? No. Demasiada información junta.
Pero bueno, también no quería superponerme demasiado con lo que había ya comentado el otro día Arturo, entonces preferí ir ya un poco más directamente a estos temas para no repetirnos tanto. Sí, sí, no, no. Perfecto, ya te digo. Y debió de quedar clarísimo porque no hay más preguntas, así que bueno, pues no me queda más que agradecerte que una vez más hayas colaborado con AS en Galicia, que bueno, o sea, siempre estás disponible para nosotros. Ya sabéis, encantada en lo que yo pueda ayudaros, sin problema ninguno. Pues nada, pues muchísimas gracias y bueno, gracias a los asistentes. Y bueno, recordaros que para la semana, en vez de una sesión, vamos a tener dos y bueno, que para la semana, perdón, me he equivocado. Para la semana solamente tenemos recursos sociosanitarios que bueno, que la impartirá eh, Sandra y Andrea, trabajadoras sociales de la entidad de AS en Galicia. Muchas gracias a todos y a los patrocinadores, a PTC Therapeutics, a Biogen, a la Xunta de Galicia y a la Diputación de Ourense. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas tardes.